Primeras respuestas. Cuando algo va empezando, podemos decir que es algo desconocido que necesita ser presentado. Por definición, consideramos desconocida toda situación, conocimiento o circunstancia que no tiene precedentes en nuestra vida, que era ajeno a nosotros. Para que esto deje de serlo, necesitamos hacer preguntas e inquirir acerca de su naturaleza. Como ya se mencionó en algún momento, existen preguntas fundamentales, fijas, que no cambian ni con el paso del tiempo, pero cuya respuesta varía, no es definitiva ni particular, nunca, pues dependen enteramente de la persona misma que la formula y el momento en que lo hacen. En este primer episodio, que espero sirva de piloto para este proyecto, quiero responder esas preguntas y presentarles así, al fin, este podcast. ¿Qué es cínico narcisista? ¿Quién es la persona detrás de este concepto? ¿Por qué nace la idea de hacer un podcast? Son las principales interrogantes que se responderán, entre otras no tan relevantes. Yo soy Axis y esto es Cínico Narcisista, su podcast. No estoy muy seguro de si este es el tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno o décimo intento. Pero sí estoy seguro de que esto es más complicado de lo que creía. Me explico. Ya he intentado en varias ocasiones empezar a grabar este episodio, pero resulta que no hallo la manera. Ahora en este momento estoy solo y a pesar de que he pasado horas viendo los primeros minutos del primer episodio de todos los podcasts que me he encontrado, no hay una manera, una receta que me diga cómo hacerlo, porque para empezar la mayoría de los podcasts empiezan con dos personas platicando. Obviamente he visto Mígala, he visto Status Culo, he visto Neurosis y Ánimo, que a final de cuentas Neurosis y Ánimo es el único que empieza con Ricardo O'Farrill hablando solo. La diferencia entre O'Farrill y yo es que O'Farrill es una persona pública que ya tiene un público porque sabe él por defecto que lo va a escuchar. Así que bueno, sin seguirme quejando, voy a hacer esto de la mejor manera posible, teniendo errores como todos, pero pues a final de cuentas creo que me lo puedo permitir porque es la primera vez que hago algo como esto. Así que sin más que agregar, y siendo que ya escucharon un intro muy pretencioso seguido de unas divagaciones estúpidas, muy buenas, gente extraña de internet, espero que le estén pasando bien. Bueno, pues tenemos podcast, tenemos un primer episodio, un episodio piloto, en el cual pues estoy tratando de ver cómo sale este asunto. Quiero resolver algunas interrogantes que pues como ya se escuchó, como ya se dijo en el pretencioso intro, son preguntas que muchas personas nos hacemos sin llegar a tener una respuesta definitiva. Porque, bueno, ahondando un poco más en él, en ese tema, en ese asunto de que no son preguntas definitivas, o no tienen respuestas definitivas, mejor dicho, son preguntas que si nos las hacemos hoy y encontramos una respuesta, podemos esperar 2-3 meses y resultará que son respuestas distintas. ¿Por qué? Porque todos estamos en constante cambio. Las experiencias y la vida nos generan una nueva personalidad, una nueva forma de ver el mundo. Bueno, sería lo ideal conforme pasa el tiempo. Así que bueno, hoy estamos a 13 de septiembre, el lunes 13 de septiembre del año 2021. Y es un placer para mí pues platicarles, compartirles mi respuesta a estas interrogantes tan profundas que nadie se hace de mi vida, la respuesta a estas interrogantes de mi vida en este momento. Bueno, debo confesar que me gustaría tener como un guión más estructurado donde posiblemente solamente se escuche mi voz narcisista hablando mamá de media de forma mamadora. Pero no, realmente creo que lo que quiero para esto es hacerlo más natural, que se escuche pues que la persona a quien está hablando habla. Pues, ¿cómo explicarlo? O sea, que no se note el guión, que no se note que es algo que se preparó con antelación dándole horas y horas de vuelta, sino que se note que es realmente el pensamiento de la persona. Es improvisado. Antes de hablar de lo que es este podcast, de lo que es este proyecto, me gustaría hablar de lo que no es este proyecto. Me comentaron las personas que me están estando apoyando en escuchar lo poco que llevo, porque pues aunque sea unos minutos, pero sí me han apoyado y agradezco mucho eso.
pues que se escucha muy mamadora la intro, se escucha muy pedante, muy pretenciosa, muy... Y sí, o sea, en teoría es una idea del proyecto. Pero no es estrictamente ese el punto, ¿no? Mi idea no es que se escuche para intelectuales, que se escuche para personas que no conocen el mundo, ¿no? O sea, mi idea es simplemente, pues, dar a entender un punto, el punto de que no, no es algo, no es un proyecto más que se dedica solamente a querer vender números. Creo que a final de cuentas a muchas personas las cosas interesantes, entre comillas, resultan muy aburridas la mayor parte del tiempo. Y sí, la verdad sí, Axis, yo, su host, su servidor, no su servidor, su presentador, es una persona bastante aburrida y la mayoría de las personas que los compañeros que van a estar pues acompañándonos a lo largo de este proyecto son personas aburridas. Pero mi intención no es esa, o sea, mi intención es... Ok, ya me perdí. Pero bueno, a lo que iba es que la intención de este proyecto no es sonar mamador, sino sonar a que hay personas que se hacen preguntas y hay preguntas tan sencillas y hay preguntas tan complicadas a veces de los temas más banales, más poco profundos y a nosotros nos gusta darles vueltas, o sea, no somos realmente ni filósofos, no somos ni gente de ciencia, bueno, algunos sí, uno no. Entonces, ¿qué no es este proyecto? También no es un libro de autoayuda, no es un libro de superación personal, no es un libro, no es un proyecto, no es una idea de abrirte la mente. ¿Por qué? Porque creo que tal vez así también puede llegar a sonar, no para nada. Vuelvo a lo mismo, este proyecto, esta idea, nace como un simple alzar nuestra voz y hablar acerca de lo que pensamos y lo que no, y mostrar nuestra inconformidad acerca de ciertos aspectos, de temas tan banales hasta temas bastante delicados que no nos vamos a callar, de verdad que no. Pero bueno, esa es otra pregunta, es otra respuesta. Entonces, esto no es ni un proyecto de mamadores para mamadores, no es un proyecto de autoayuda ni de superación personal, no pensamos abrirte la mente, no. Tampoco es como que sea el proyecto más grande y mejor preparado de la existencia. Para nada, digo, al contrario, esto es bastante improvisado, vamos. Sí he tenido semanas de preparación, más que nada porque soy un procrastinador experto y me gusta darle exageradas vueltas a las cosas. Pero también también me he dedicado unos pocos días a pues darle o sea, por ejemplo, mis intros siempre van a tener guión. Siempre van a tener guión. Van a sonar lo más pretencioso posible por la satirización que quiero hacerle al concepto de narcisista. Pero, o sea, y por ejemplo, esta idea, el tema ya lo sabía, o sea, este es un piloto, pero es en el que se responden unas preguntas, las primeras preguntas y tenemos las primeras respuestas al contenido a lo que siempre se hace. Creo que los he escuchado hasta desde los más famosos hasta los más amateur. Y todos los podcasts, todos los proyectos como este empiezan haciendo una presentación. Entonces sí he tenido una pequeña presentación, aunque no exagerada, o sea, no es ni lo más preparado ni lo más improvisado. Entonces, bueno, siendo que ya se resolvieron unas pequeñas cuestiones que a mí me incomodaban, me gustaría empezar con la primera pregunta, la primera respuesta. ¿Qué es Cínico Narcisista? Es un proyecto que se presenta por un tipo que siempre está moqueando. Demonios. Bueno, Cínico Narcisista es una filosofía, ¿saben? Nace como un concepto en el que personas como yo, porque somos varias las personas que compartimos ciertas características, tratamos de expresar nuestro punto de vista. Me gustó hacerlo de esta manera porque, o más bien me gustó adoptar este nombre porque en algún momento recuerdo que cuando era pequeño, yo siempre he sido igual, me gritaron, es que eres un cínico, sin vergüenza. Y yo así de, chale. Luego empecé a buscar el significado de cínico y realmente es un concepto bastante estructurado. O sea, habla de una escuela cínica, de siglos de ideas y así. Pero realmente
no es para nada lo que yo tenía pensado o lo que yo pienso actualmente. Entonces, en lugar de darle tantas vueltas a lo que el significado de otras personas le dan, a la filosofía que otras personas le dan, me gustaría simplemente hablar del significado que como persona yo le doy. Entonces, de este sí tengo un pequeño guión, así que se los leo. Este término es más complicado que el anterior, complicado que narcisista. La mayoría de entradas en Google hablan de cosas muy diferentes y dan conceptos muy lejanos el uno del otro. Así que usaré lo que le quedan a la percepción usada para el título de este proyecto. Un cínico es una persona que no siente vergüenza por sus acciones, o sea, que no niega ni se arrepiente la mayoría de las veces de las cosas que hace. ¿Por qué no? Porque toma las decisiones de manera consciente, así que también renuncia a querer culpar a los demás de cualquier tontería que pueda cometer. Y pues supongo que es más que nada eso, o sea, nosotros, el equipo de Cínico Narcisista, somos personas que no van a negar lo que están diciendo. Ok, bueno, la idea general de un cínico es una persona que dice, que a pesar de que hace sus tonterías y sabe que están mal, dice, ¿y qué? O no sé qué concepto tengan. Yo nunca he visto mal esa palabra. Para mí ser cínico incluye un proceso mental bastante amplio porque implica reconocer tus errores y darte cuenta de ellos, o sea, y decir, bueno, está bien, lo hice. O sea, exacto, es ese punto, el punto. Decir, está bien, lo hice. Sí, lo hice, no lo niego, no le echo la culpa a los demás. Que si se dan cuenta, es una de las cosas más estúpidas que hacen las personas. El decir, es que justificarse. O sea, ese es el término, justificarse. No nos justificamos. Porque hay personas que a pesar de que hacen sus tonterías, de que son infieles, de que rompan algo, de que, no sé, dicen, es que es por culpa de esa persona. Es que yo no quería, es que me obligaron a esto. No, no, no. Al cínico nadie lo obliga a cometer sus decisiones. No renuncia al libre albedrío o a su capacidad de tomar decisiones para justificarse o para no sentir culpa o para no obtener una reprimenda o un castigo. Una persona cínica va a ser esa persona que cuando comete un error lo acepta y, bueno, desde mi filosofía, y aparte de que lo acepta el castigo o las consecuencias, sean buenas o sean malas. Ese es un cínico. Creo que pues no puedo ahondar más en eso para también no hacer tan larguísimo el episodio. Ahora, ¿qué es un narcisista? Pues según San Google, el narcisismo es un trastorno de la personalidad, pues que es como una enfermedad. Las personas narcisistas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sí, eso es un narcisista, una persona con problemas mentales. Y más que un villano, yo lo veo como una víctima. ¿Por qué? Porque no son personas que quieran ser así, simplemente nacen así. Y a lo mejor, no sé si en toda la extensión de la palabra, pero la mayoría de los miembros de este equipo, de este proyecto, sí somos narcisistas en mayor o menor grado. No es como que yo quiera romantizar este término, este concepto, al hablar y adoptarlo y decir, pues somos mejores que los demás. No, empecé a usar este concepto porque, me interesó cuando lo vi en Instagram. Que pues sí, yo soy muy fan de Instagram lover. Y ahí paso la mayor parte del tiempo. Muchos artículos de psicología, de psicólogos, psicólogas, psicólogues, hablan del narcisismo como si fuera una personificación del mal. O sea, de verdad, busquen en Instagram o en páginas o en redes sociales así, artículos sobre el narcisismo. Y más que nada lo toman por el ámbito sentimental, el ámbito romántico, amoroso. Allí hablan casi como si los narcisistas fueran el demonio. Dicen que no te acercas a ellos, que te alejes y no sé qué tanto. Porque considero que tienen un concepto muy erróneo de lo que realmente es narcisismo. Y digo, si son psicólogos, ¿por qué demonizan tanto a los narcisistas? Bueno, lo mismo no considero que sean el villano. Creo que más bien son víctimas de su propio cerebro que no puede procesar las cosas como lo haría una persona normal. Casi todos los artículos que leí en internet, en Google, dicen lo mismo o más o menos, dicen lo mismo pero con diferentes palabras. Y como lo vuelvo a mencionar, otros sitios satanizan el problema de la personalidad y casi como versión del diablo. Okay. Si tengo que decirlo con mis propias palabras, un narcisista es una persona que siente que es mejor que los demás y a la que le gusta que lo miren como eso. Y sí, somos personas, creo que no me estoy explicando bien y vuelvo a lo mismo, denme chance.
porque este es el primer episodio que estoy haciendo. Entonces, bueno, las personas que estamos aquí somos personas cínicas y reconocemos que nos gusta la atención, nos gusta que nos miren como algo más. Así que sí, en cierta manera somos narcisistas, pero no de la manera tiránica que lo mencionan, porque tampoco es como que nos creamos los mejores del universo. Consideramos que somos mejores que la media y nos enfocamos en hacerlo mejor cada día. Entonces, pues es eso. Tratamos de hacerlo mejor, de ser mejores y nos gusta que nos reconozcan. Los elogios, las miradas y alabanzas son un motivo de placer y satisfacción en la persona que, bueno, aun cuando no se lo digan, piensa que es así, pues sabe que hace las cosas mejor que los demás. Sí, o sea, nosotros no necesitamos que nos estén diciendo a cada rato. De hecho, a mí en lo particular, los elogios se me hacen una cosa bastante X. Yo no hago elogios porque considero que cada persona debe ser consciente de sus capacidades. Entonces, pues sí, eso es cínico narcisista en el sentido estricto de los significados de los conceptos. Ahora, como filosofía, el cínico narcisista es una persona que es consciente de sí misma. Una persona. Como filosofía, el cínico narcisista es esa persona que es consciente de sí misma. Es una persona que sabe cuáles son sus capacidades, sabe cuáles son sus limitaciones y aún así se esfuerza día a día en hacerlo mejor. No está necesitando que los demás lo elogien o lo alaben para seguirlo haciendo bien, para seguir haciendo bien las cosas o para seguir puliendo esos errores en el que puede seguir mejorando. Son cínicos precisamente por eso, porque no niegan ni se van a mentir a sí mismos creyéndose mejor o peor de lo que realmente son. Y son narcisistas porque saben cuando algo lo hacen bien, lo saben y tratan de seguir haciéndolo mejor. Se esfuerzan en ser mejores, no que los demás, sino que sí mismos. Entonces, pues, eso es un cínico narcisista. Ocupa la palabra narcisista precisamente porque, como les comentaba, satanizan demasiado el concepto y es una satirización del concepto en sí mismo. Entonces, pues considero que se responde la pregunta, porque ¿qué es cínico narcisista? Ahora, ay, ¿dónde está mi guión? ¿Quién es la persona detrás de este concepto? Pues pudieras dar dos respuestas. La primera en la que comento mi vida y digo yo nací en tal fecha, de tal año y bueno, muchas gracias. O hablarles acerca de Axis. Axis no es una persona como tal, no es la persona que está hablando. La persona que está detrás de todo esto es Ariel. Pero Ariel no cuenta en este juego. ¿Por qué? Porque la persona que en este momento está hablando no es Ariel, es Axis. Axis, vuelvo a lo mismo. Van a darse cuenta de que este tipo, que la persona que habla siempre está hablando de conceptos, de filosofías y demás jaladas. Axis es una potenciación de todas las habilidades, de todas las virtudes de Axis, de Ariel, y de algunos de sus defectos que protegen a Ariel. ¿Por qué? Porque Ariel, al igual que la mayoría de esta generación, es una persona insegura, que sufre de depresión y de bastantes cosas que le limitan y le impiden cada día. Axis nace como una respuesta a esta necesidad de sentirse mejor. Axis, si puedo hablar sin mentir, sin sentirme más, es una persona que siempre se esfuerza en hacerlo mejor y que lo hace, lo logra. Recibe constantemente la admiración de las demás personas porque le dicen que es interesante, porque le dicen que tiene un tema de plática bastante curioso y así. Eso es Axis. Y es la persona que está impulsando este proyecto, porque Ariel, a pesar de que tiene muchas ideas, no tiene fuerza de voluntad y Axis lo compensa. Entonces podemos decir, supongo, que este proyecto, la persona que está detrás de este proyecto, es una dualidad de una persona que tiene buenas ideas y una persona que las potencia y las saca adelante. Además de que, bueno, me he dedicado también leí en algún momento que que las personas artísticas, no me considero una persona artística la verdad, pero decía que las personas artistas atraen de alguna manera a otros artistas, a otras personas con personalidad artística. Entonces yo por alguna razón conozco a muchas personas que al igual que yo son cínicos, son narcisistas y tienen un punto bastante interesante de opinión, de vista, acerca de la vida en general y de muchos pues, puntos en particular. Entonces, a mí mi objetivo con este proyecto es, y como host, es reunir a esas personas, aunque sea de una o de dos, y irlas presentando para presentar sus puntos de vista. Eso es, supongo que eso es
La persona, ese es Axis, esos son las personas que estamos desde atrás y el principal impulsor es Axis y el que le dice pues qué hacer es Ariel. Entonces, pues es eso, no hablemos de personas, hablemos de ideas. ¿Por qué nace la idea de hacer un podcast? Bueno, si debo ser honesto, es el cuarto, quinto, sexto proyecto creativo que creo, que hago, que intento. Ya en su momento intenté hacer hace años un video de un canal de YouTube que nuevamente le estoy retomando la idea pero de manera diferente y no funcionó porque no sabía cómo y me desanimé. Luego intenté hacer en dos ocasiones diferentes una revista con diferente equipo de trabajo que de verdad ahí sí digo vaya qué estupidez porque me estaba apoyando muchísima gente, me estaban dando su visto bueno y había gente que más que apoyarme con decir buenas ideas, estaba pues colaborando ya conmigo. Volví a dejar ese asunto porque no sé, de verdad, no sé, algo me lo impedía. Y también intenté hacer una página en Facebook, intenté hacer varias cosas porque siempre he sentido esa necesidad de hablar, de que alguien me escuche, de tratar de exponer mis puntos de vista. Entonces, vaya, está largo. Sí, sí, no era tan. Eh, entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Traté de hacer varios proyectos y siempre he querido hablar y ver quién más concuerda conmigo, porque tengo esa necesidad de que me escuchen de atención, tal vez, si debo ser honesto. Pero, no sé, de verdad, estaba escuchando. Creo que, bueno, como todos, la inspiración para todos los que empezamos con un podcast, Roberto Martínez, de verdad, mis respetos para ese tipo que ahorita tiene como 28 años, me parece, pero empezó bastante joven a hacer su proyecto y le ha ido bastante bien. Y el concepto que él tiene, su idea es wow, o sea, hablar con personas que ya viven de su arte, de verdad, me fascina la idea. He visto varios episodios, he visto que pues a veces realmente no necesitas un guión, no necesitas una preparación exhaustiva para hacerlo bueno, para que sea un contenido de calidad. No sé si esto va a ser contenido de calidad, pero al final de cuentas no considero que sea mayor problema empezarlo. Entonces, pues creo que es eso. ¿Por qué la idea de hacer un podcast? Porque considero que es una manera bastante sencilla, bastante a la mano, pues de empezar. La idea no es quedarse así con hablar tontería y media durante más de media hora, sino sacar un contenido donde la opinión sea una que quieras escuchar, donde las ideas fluyan, donde haya algo interesante y donde haya algo de lo cual sacar. Entonces, la verdad no sé cómo vaya a quedar a final de cuentas este primer episodio, este piloto. No sé qué tantas escuchas vaya a tener. Ni siquiera sé si lo voy a presentar, pero como sea, ya lo estoy haciendo. Entonces, pues creo que es más que nada eso. O sea, eh, si resumimos las respuestas, si único necesita es una filosofía en la que la persona que la adopta potencia sus virtudes, no niega quién es, se acepta a sí mismo. Y aparte de eso, pues nada, creo que es eso. O sea, ¿quién es la persona detrás de este concepto? Son dos personas, una dualidad en un solo cuerpo. Ariel y Axis, una persona, Ariel da las ideas, Axis las impulsa. ¿Y por qué nace la idea de hacer un podcast? Esa sí fue una respuesta bastante breve, porque es un concepto muy sencillo, muy cool, que me llamó mucho la atención. Entonces, pues si debo contestar, cerrar las preguntas fundamentales, pues lo hago de esta manera. No sé qué tanta edición le voy a tener este episodio, no sé qué tanto le voy a quitar, qué tanto le voy a añadir. Pero como sea, me da mucho gusto poder empezar. Si esto me va bien, hoy mismo lunes está subiéndose este episodio. Y pues veremos cómo se va sacando las cosas. Creo que si debo hablar, si debo proyectar a unos días, a unos episodios, esta primera temporada va a ser como de presentaciones y de puntos de vista bastante subjetivos, bastante variantes. No sé cuántos episodios van a ser, pero bueno. Espero estar sacando un mínimo, un video, un episodio a la semana. Los voy a también estar colocando en YouTube. Y pues O'Farrill dijo en su primer podcast, al final, que lo peor que no hacerlo es de que hacerlo mal es no hacerlo. Y yo sigo ese consejo, quiero seguir ese consejo, no sé qué tan bueno sea eso, vuelvo a lo mismo. Pero bueno,
¿Qué más? Pues en los siguientes episodios tal vez hable solo, tal vez hable con compañeros para irles presentando a la familia narcisista. Entonces, sin más que agregar, sin más que añadir, me despido, les deseo una excelente tarde, día o noche. Bye. Así que, dicho de manera resumida, no es más que eso. Nosotros, el equipo de Cínico Narcisista, somos personas que están conscientes de lo que llegan a decir, hacer o pensar y no es algo sino nuestro. Lejos de sentirnos mal por ello, nos enorgullece saber que ese pensamiento es estrictamente nuestro. Así que bueno, en cierta manera va de la mano ser narcisista con ser cínico, porque somos conscientes de nuestros efectos y nuestras virtudes, potenciamos lo que sabemos que somos y no negamos cuando nos equivocamos. Pero tampoco somos como esas personas que dicen yo soy así y así seré siempre. Para nada, somos mejor que eso. O sea que somos narcisistamente cínicos o cínicamente narcisistas, tal vez un poco de ambos. Y es así como termina la emisión de este primer episodio piloto. Espero que con él se haya podido dar respuesta a aquellas preguntas que se plantearon al principio del mismo. No puedo terminar sin agradecer a aquellas personas que me dieron la oportunidad de contarles un poco sobre lo que es este proyecto y también esperando que hayan podido disfrutarlo. Dicen que el primer paso siempre es el más complicado y honestamente deseo que sea así, puesto que aparte de cínico y narcisista, soy una persona bastante inconstante y esta primera prueba me está costando más de lo que hubiera querido. Sin más que añadir por el momento, me despido y espero nos podamos escuchar en los próximos episodios. Yo soy Axis y esto es Cínico Narcisista, su podcast.